Seguimos con más temas del libro. La Biblia de las Brujas. Libro segundo. El camino de las brujas. El tema de hoy es dirigir un conventículo. Un conventículo es un grupo organizado de personas que profesan la brujería. Originalmente solo significaba reunión, de la raíz latina, convenir y agruparse, de la que derivan asimismo, convocar, convención y convento. Su número tradicional de miembros es de 13, pero, en realidad, un conventículo plenamente operativo puede constituirse a partir de 3 miembros en adelante, aunque 4 es el mínimo más factible. La unidad constituida por el líder más 12 es una tradición muy antigua que encontramos en muchos otros campos religiosos o mágicos, junto a la brujería. Jesús, Arturo, Robin Hood, el Croncroach irlandés, y otros siguen este modelo. Probablemente tenga un origen zodiacal, sugiriendo una unidad ideal de equilibrio de aspectos alrededor de un líder central. Es interesante que también encontremos con frecuencia el elemento lunar complementario, ya sea en forma sencilla como múltiple. Virgen, Magdalena, Ginebra Morgana, Marian, etc. La mayoría de los conventículos actuales consideran que 13 miembros son el máximo operativo por 2 razones. En primer lugar, es el máximo de personas que el tradicional círculo de 9 pies de diámetro puede contener cómodamente. En segundo lugar, y más importante, un grupo mayor tiende a despersonalizarse. La esencia de un conventículo operativo consiste en la creación de una mentalidad de grupo, una gestalt, a la que cada miembro hace su propia y única contribución, y en la que todos son permanentemente conscientes de la individualidad y de la contribución única de cada miembro. Pocas personas podrían construir o mantener este tipo de conciencia interpersonal en un grupo mayor de 12. Una adecuada comparación sería una buena banda de jazz, que depende de un delicado equilibrio de espontaneidad individual, conciencia mutua y un sentimiento compartido sobre el tipo de música que quiere tocar. Solo puede funcionar con unos pocos instrumentistas. Si hay demasiados, el grupo entra en la categoría de las grandes bandas, que es algo completamente distinto. Mutuamente conscientes, y apoyándose solidariamente, la espontaneidad es reemplazada por un resultado ensayado, y una atención individualmente enfocada a través de un único director. Un conventículo que crece demasiado tiende a alterar su naturaleza de la misma manera. El proceso normal cuando un conventículo se hace, o está a punto de hacerse, demasiado grande, es que una pareja que esté preparada se escinda, llevándose a los miembros que deseen unirse a ellos, para formar un nuevo conventículo bajo el liderazgo de una suma sacerdotisa y un sumo sacerdote. Como explicamos en la página 38, cualquier pareja del segundo grado puede hacerlo con el acuerdo de la suma sacerdotisa y el sumo sacerdote del conventículo, o estrictamente hablando con el único acuerdo de la suma sacerdotisa, pero cualquier conventículo, cuya pareja líder no estuviera de acuerdo con esa decisión, se encontraría en dificultades de todas formas. En este caso, aunque el nuevo conventículo trabaja por su cuenta, permanece bajo la guía de la suma sacerdotisa y el sumo sacerdote del grupo anterior hasta que estos juzguen a sus líderes preparados para el tercer grado, tras el cual podrá funcionar como autónomo. De nuevo, estrictamente hablando, cualquier pareja del tercer grado podrá escindirse sin el permiso de la suma sacerdotisa, pero lo normal es esperar que esta situación rara vez se produzca. Obviamente, es mejor para el arte, y para la amistad y entendimiento que deben existir entre los adeptos, que las escisiones siempre se produzcan de mutuo acuerdo. A veces puede significar el reconocimiento de la existencia de diferencias, pero un punto de vista divergente que cause fricción dentro de un conventículo, se transforma en algo constructivo cuando se encuentra lejos siguiendo su propio criterio con otros miembros que piensan igual. Una escisión del tercer grado es autónoma desde el principio. Cuando decimos pareja de segundo grado, o pareja de tercer grado, también nos referimos, por supuesto, a una pareja en la que solo uno tenga ese grado, puesto que él o ella está autorizado a iniciar al otro. Una vez que el nuevo conventículo se ha escindido, es aconsejable observar la regla de anular el conventículo que explicamos en las páginas 38 y 39. Volvamos al conventículo mismo, con un resumen de su estructura.
La suma sacerdotisa es el líder y el sumo sacerdote su pareja. Él reconoce su primacía y apoya y completa su liderazgo con las cualidades de su propia polaridad. También a él se le exige liderazgo, a su manera. Y en el tipo de asociación que se necesita para dirigir un buen conventículo encontrarán su propio equilibrio natural. La única cosa que él no debe hacer es asumir la primacía. No se trata de ningún dogma impuesto para poner grilletes a los dones naturales, sino el dictado de la experiencia. Hemos conocido al menos 3 conventículos, 2 ingleses y 1 irlandés, que estaban dominados por el sumo sacerdote, permaneciendo su pareja calladamente en un segundo plano. 2 tenían buenas intenciones y trabajaban duro, aunque tuvimos nuestras dudas respecto al tercero. A pesar de todo, pasado un tiempo los 3 se desintegraron. 2 se hundieron sin dejar rastro, mientras que en el otro la suma sacerdotisa reunió los pedazos y empezó de nuevo con un nuevo sumo sacerdote con éxito. Por mucho entusiasmo y empuje que tenga un sumo sacerdote, debe canalizarlo a través del liderazgo de su suma sacerdotisa. Una tercera función en la mayoría de los conventículos recae sobre la doncella. Es una especie de asistente de la suma sacerdotisa, pero casi siempre por motivos rituales. Puede ser o no, la tercera en la jerarquía después de la suma sacerdotisa y el sumo sacerdote. Que lo sea o no, depende de las personalidades implicadas y de las necesidades del conventículo. Con frecuencia su trabajo consiste en repartir las tareas del grupo, como limpiar el templo, pulir los candelabros o preparar la comida, así como convocar a todos en el templo cuando la suma sacerdotisa está lista. No es porque la suma sacerdotisa o el sumo sacerdote sean demasiado altivos para repartir estas tareas, o convocatorias ellos mismos. Según nuestra propia experiencia, en noches de reunión del conventículo, siempre hay varios miembros que quieren hablar en privado con alguno, o con ambos líderes fuera del círculo, y normalmente se encuentran demasiado ocupados como para correr alrededor como perros pastores verificando que todo está en orden. Hablando de convocar las reuniones, hay otro encargado que fue muy importante durante los siglos de la clandestinidad, y que a veces todavía es necesario en la actualidad. Se trata del emisario, a veces llamado el convocador, que normalmente es un hombre. Su trabajo consiste en hacer de mensajero, y a veces escolta, entre los conventículos o entre un conventículo y alguien que por una u otra razón no está incluido en la lista. Es un mensajero confidencial de la suma sacerdotisa, utilizado sobre todo en ocasiones formales o que exigen discreción. Este empleo de la palabra, emisario, no debe confundirse con su otro significado, el de un cuerpo astral proyectado, o una forma de pensamiento deliberadamente enviada para dar a conocer su presencia a una persona en particular. Tampoco con su acepción de aparecido o doble de una persona viva. Lo ideal sería que un conventículo tuviese un número igual de hombres y mujeres en parejas de trabajo, aunque por supuesto, este ideal rara vez se consigue. De todas formas, y en la medida de lo posible, la polaridad hombre-mujer deberá cumplirse en las operaciones del conventículo. Por ejemplo, cuando se forma un corro con las manos unidas en la runa de las brujas, se alternarán hombre y mujer, sin que haya que recordarlo. Si hay más hombres que mujeres, las mujeres se colocarán de manera que al menos cada hombre tenga una mujer a su lado. También en la cuerda mágica, véase página 321, cada cuerda deberá tener un hombre sujetando un extremo, y una mujer el otro. Cuando el número es impar, un hombre puede sujetar 2 extremos de 2 cuerdas, mientras 2 mujeres sujetan los otros extremos. Puede que parezca demasiado exigente, pero lo importante es que cada miembro participe, y cumpla el principio de la polaridad hombre-mujer, casi como si de un reflejo condicionado se tratara. Aunque en un conventículo cuyo número de personas de sexo opuesto es impar, o como ocurre con frecuencia, cuando no todos los miembros pueden asistir a todos los círculos, y sus miembros acostumbran a trabajar con varias personas del sexo opuesto, debe alentarse el establecimiento de parejas de trabajo si surgen espontáneamente, porque lo normal es que desarrollen una mayor afectividad, igual que las parejas de baile. Marido y mujer son un ejemplo evidente, puesto que su polaridad ya se encuentra mutuamente armonizada. Si no es así, practicar la magia juntos es una forma muy sana de promover esa armonía. Una advertencia.
si marido y mujer son miembros del mismo conventículo, dejar que uno de ellos forme una pareja de trabajo mágico con otro miembro supone crear problemas. Una vez tuvimos un brujo que oficiaba particularmente bien con una de nuestras brujas, y así siguió haciéndolo hasta que su mujer se unió al conventículo, declarando que no había necesidad de crear un conflicto. Nosotros, que entonces no teníamos ninguna experiencia, dejamos que la situación continuara. Los brujos son humanos, de manera que más pronto que tarde llegó la explosión que, obviamente, deberíamos haber previsto. De aquello hace mucho tiempo, y nos alegra decir que la pareja casada dirige en la actualidad su propio conventículo, y la otra mujer el suyo. A veces nos sentimos tentados a pensar que el conventículo operativo casi perfecto consiste en 3 parejas casadas que mantienen una estrecha armonía. Un hexagrama independiente que combina la esencia de los números pares e impares, y los lazos del amor sexual y la amistad. Una unidad lo bastante pequeña para que cada miembro sea plenamente consciente de todos los demás, en varios niveles, en todos los trabajos, casi tan perfecto como ser casi egoísta, pero el Wicca vive en un mundo real, donde el buscador honesto, no debe apartarse solo para preservar algún tipo de ideal autosuficiente. Lo que nos conduce al siguiente problema, con frecuencia difícil de resolver en esta época de expansión, y creciente interés por el arte. Cómo lograr un equilibrio entre la eficacia operativa de un conventículo de brujos y brujas cualificados, y la enseñanza de los recién llegados. El problema variará con la naturaleza del conventículo. Muchos de ellos, quizá la mayoría, son discretos e incluso secretos, con frecuencia por razones necesarias como la protección del puesto de trabajo. Cuando estos conventículos admiten nuevos miembros es probable que sea uno o quizá 2 a la vez. El equilibrio no se altera, ni se debilita la eficacia del grupo, porque los recién llegados son una pequeña minoría, y de alguna manera es más fácil enseñarles y absorberlos en el conjunto. Pero algunos conventículos son conocidos públicamente, no necesariamente porque hagan publicidad. Los autores que escriben sobre el Wicca, por ejemplo, difícilmente permanecen en el anonimato. Sus libros son criticados, los periódicos les entrevistan y participan en programas de televisión y de radio. A veces, y pueden creernos, se cansan y desearían que no fuera así, pero así es la vida, y tienen que hacerlo lo mejor posible. Nosotros hemos vivido en Irlanda durante 6 años y medio y durante este tiempo hemos aparecido, con frecuencia más de una vez, en todos los diarios nacionales, en 3 suplementos dominicales, y en 2 periódicos locales. Nos han entrevistado 3 veces en la televisión, incluyendo el programa del sábado por la noche, Late Late Show, y hemos hablado en la radio más veces de las que podamos recordar. Ni una sola vez fuimos nosotros quienes solicitamos esas entrevistas o apariciones en televisión, sino que fueron los medios de comunicación los que nos reclamaron. Afortunadamente, exceptuando un solo artículo, siempre nos han tratado con mucha comprensión. Ahora somos, sencillamente, brujos de Irlanda, y nos reconocen allá donde vamos, no porque seamos los únicos, o incluso necesariamente los mejores, sino porque somos los únicos famosos. E Irlanda adora a los excéntricos. No estamos presumiendo de nada, es simplemente una consecuencia de nuestra profesión como escritores. ¿Cuántas veces habremos pensado en lo tranquila que sería la vida si fuera de otra forma? Como resultado de todo esto, las personas que se interesan por la brujería, o los temas relacionados con ella, que son muchos, no encuentran a nadie más a quien acudir, aunque solo sea para hacer preguntas y después desaparecer. Otros están seriamente interesados y quieren practicar el arte. Con ellos hemos establecido nuestro conventículo. Más de la mitad son 20añeros, y más de la mitad de estos, en este momento, han sido iniciados en menos de un año. La media de asistencia en las reuniones normales es de 10 o 12 personas, pero si todos pudieran acudir en la misma noche serían el doble. Aunque ha habido escisiones, ninguno de los del grupo actual se siente preparado para formar su propio conventículo, aunque un puñado de ellos son líderes en potencia. Hay que reconocer que nos encontramos en una extraña posición, ya que somos los únicos representantes conocidos del renacimiento de la brujería en un país donde ese movimiento no existía, o al menos no se tenían noticias de él hasta que llegamos nosotros.
Sin embargo, en Inglaterra, Estados Unidos, Australia y Canadá, hay muchos conventículos públicos o semipúblicos que tienen los mismos problemas. Una forma de solucionarlos, evidentemente, consiste en decir sencillamente, no. Escribir, hablar, ser entrevistado, explicarse, pero solo muy rara vez aceptar nuevos miembros, por prometedores que sean. Si se quiere, se tiene todo el derecho a hacerlo, pero si muchos conventículos reaccionan así, ¿a quién recurrirá el auténtico aspirante? Podría caer fácilmente en manos de uno de esos grupos poco recomendables que existen alrededor, aunque al margen, del ocultismo y cuyas puertas están siempre abiertas, algo de lo que hemos sido testigos más de una vez. Otra forma bastante práctica de solucionarlo, consiste en dividir el grupo en un conventículo interno y otro externo. El interno constaría de brujos experimentados, acostumbrados a trabajar juntos, dedicándose más al trabajo en sí que a la enseñanza, aunque esto último nunca debe ser descuidado, por experimentado que uno se crea. El conventículo externo constaría de nuevos iniciados y postulantes, junto con uno o dos voluntarios del conventículo interno que colaboren en su enseñanza. Al tiempo que los miembros del conventículo exterior van progresando, pueden ir siendo admitidos en el conventículo interno. Y, naturalmente, siempre hay que tener presente la posibilidad de las escisiones para mantener el número global estable. Los conventículos interno y externo podrían reunirse regularmente en semanas alternas. La otra solución, que es la que en este momento seguimos, consiste en aceptar la situación y tener a todos juntos, pero manteniendo siempre un ojo abierto ante las escisiones más convenientes. Se trata de un sistema más animado y en muchos aspectos más productivo, sobre todo en lugares donde el florecimiento del arte es una novedad. De todas formas, hay que evitar caer en una trampa, tanto en un conventículo externo como en uno relativamente fluido y mezclado, que consiste en acabar pensando que se trata únicamente de un grupo de enseñanza, del que no se debe esperar todavía mucho trabajo mágico efectivo. Se debe aprender mientras se trabaja, pero confiando plenamente en que lo que se está haciendo va a producir sus resultados. Esta actitud debe imponerse desde el principio. Todo conventículo, por primario que sea, es operativo. Una manera de mantener el énfasis en la operatividad consiste en llevar un registro del conventículo. Ayuda a juzgar objetivamente los resultados curativos y otros logros, e incluso a controlar por uno mismo aspectos como la idoneidad de ciertas fases de luna, para ciertos tipos de trabajos o la utilidad de ciertos inciensos o músicas. También se puede anotar cualquier fenómeno interesante, como cuando dos o más miembros del conventículo tienen la fuerte sensación de que alguien en esa dirección tiene curiosidad por lo que estamos haciendo, o son conscientes de un perfume que ninguno de los que están en la habitación puede explicar. Estas experiencias siempre surgen, y si son anotadas, muchas veces encajan con algo que se descubre más adelante. Si no se anotan, con frecuencia tenderán a pasar de largo sin que se pueda aprender nada de ellas. Como ejemplo, veamos un registro de una noche del conventículo, ficticio pero típico, de Mary y John Smith. Podría ser algo así. Sábado 5 de junio de 1982. En casa de Mary y John. Presentes: Mary, John, Susan, Andrew, Bridget, Harry, Brian. Se representó la bajada de la luna. Celebramos la cuerda mágica con los objetivos siguientes. Mary y John. Por el hermano de Mary, Phil, que está deprimido ante la amenaza de despido en su trabajo. Sin decirlo. Susan. Por una vecina, la señora White, que padece reumatismo. A petición suya. Andrew. Por su próximo examen. Bridget y Harry. Para encontrar un documento que ha perdido. Brian. Por su amiga Anna, que padece migrañas. Sin decirlo. John dio una charla sobre el significado de los arcanos mayores del tarot 0 y 1-4. Bridget y Brian abundaron sobre ciertos detalles interesantes. Bridget y Harry consagraron un collar de Bridget, y Susan y Brian un pentáculo hecho por el mismo Brian. Mary anunció que el conventículo de Southside nos ha invitado a celebrar un sabbat del solsticio estival con ellos, y todos estamos de acuerdo en aceptar. Música. Sinfonía Antártica. Incienso. Silver Lady. Luna.
4 días antes de llena. P. 27:2 p.m. Transcurriendo los días o semanas, se añadirán anotaciones sobre el éxito o fracaso de los 5 objetivos para los que se celebró la cuerda mágica. 1 o 2 explicaciones. Se anota, ¿se representó la bajada de la luna o no se representó? Porque muchas sumas sacerdotisas con experiencia opinan que hacerlo en cada círculo puede resultar agotador para la mujer que lo representa, y recomiendan que lo mejor es hacerlo un máximo de una vez al mes. Confirmar o refutar esto es un asunto de experiencia personal, y por eso Mary y John están experimentando para comprobar qué frecuencia le conviene más, sin que llegue a afectarla. Sin decirlo, o, a petición suya, a continuación de las entradas sobre las cuerdas mágicas, indican si la persona en cuestión conocía o no la razón de su celebración. Es una ayuda para determinar la efectividad real del trabajo, porque si tiene éxito sin que la persona sepa por qué lo hacía, se puede rechazar la idea de un efecto placebo. El efecto placebo ocurre en brujería igual que en medicina. En ambos casos, es una cuestión de, ¿ha sido tu fe lo que lo ha conseguido? Más de una vez, cuando nos han pedido ayuda, y hemos prometido poner el conventículo a trabajar en el problema en nuestro próximo círculo, nos han agradecido profusamente por el éxito de nuestro trabajo antes de que el conventículo se hubiera reunido. 4p. 27:2 p.m. es un experimento privado de Mary. Ella está interesada en el fenómeno que explicamos en el capítulo 15, sobre la diferente calidad psíquica de los puntos culminantes de la ovulación y la menstruación. Por eso, cada vez que preside un círculo como suma sacerdotisa, anota los datos del ciclo. 27:2 significa que se encuentra en el 27º día de su periodo menstrual, y 2 días antes de la aparición del siguiente. La segunda cifra, por supuesto, se añade después. El paramenstruum, que abarca de 2 días antes de su aparición a 2 días después, está considerado el periodo de mayor sensibilidad clarividente. De ahí que, si la primera cifra es 1, 2 o 3, o la segunda 1 o 2, añade pm por paramenstruum. Ha estado haciendo esta anotación desde hace 5 o 6 meses, y desde entonces, los resultados parecen indicar que su paramenstruum es realmente un punto culminante de su poder psíquico. Un buen sumo sacerdote vigilará a su compañera por si diera muestras de sobreesfuerzo, porque su trabajo es muy exigente, sobre todo en un conventículo en fase de crecimiento. Se espera de ella que sea una combinación de maestra, psiquiatra, enfermera, madre confesora, árbitro, chivo expiatorio, y bibliotecaria de consultas. Se espera que sea omnisciente e incansable. Los nuevos brujos jóvenes tienden a situarla en un pedestal, y a reaccionar exageradamente cuando descubren que después de todo es humana. A veces se siente tentada a gritar, como Hamlet. El tiempo está dislocado. Oh, maldita maldad, que tuviera yo que nacer para enderezarlo. El sumo sacerdote nunca deberá permitir que todo esto se desboque. Si ella se encuentra agotada antes de un círculo, podría sugerir que es la noche perfecta para dejar que Bridget y Harry presidan mientras ella descansa. También deberá tener el ingenio suficiente para sacarse de la manga 2 o 3 charlas de instrucción, o ejercicios de grupo, anunciándolos o no, que dirigirá él mismo para liberarla de la responsabilidad durante un tiempo. Nunca deberá descuidar su defensa psíquica, recordando que toda la sensibilidad y apertura psíquica que se le exigen, la hacen especialmente vulnerable. Una parte importante de su trabajo consiste en ser el guardaespaldas psíquico y tener siempre preparado el círculo alrededor de la cama, el adecuado pentagrama de expulsión, el ritual de los orificios del cuerpo, o cualquier otra cosa que necesite. Si no está casado ni vive con ella, debe lograr un equilibrio incluso más delicado, siendo tan consciente de su situación como lo permitan las circunstancias, pero sin invadir su privacidad, ni estar encima agobiándola. Incluso un marido deberá recordar esto. Su esposa y suma sacerdotisa debe sentirse protegida pero no ahogada ni mimada. Una suma sacerdotisa conocida públicamente, sobre todo si posee una personalidad viva y extrovertida, es probable que despierte celos, provocando rumores maliciosos.
Entre los que conocemos sobre nosotros, unos dicen que Janet tiene una serie de amantes, algunos con nombre y otros a los que ni siquiera ha conocido, o que Stewart tiene un pequeño harén. La verdad es desde el principio siempre tuvimos plena confianza en cada uno de los dos, y no tenemos intención ni deseo de hacer otra cosa nunca. Que Janet se entretuvo con algunos de esos supuestos amantes, en un castillo de nuestra propiedad, en medio de un lago en el condado de Mayo. De hecho, nuestro hogar de Mayo era una cabaña de 2 dormitorios en una ciénaga. Que el cuerpo de Janet está lleno de silicona, de hecho, es enteramente tal y como la naturaleza la creó. Que somos ricos, lo cierto es que, como muchos escritores autónomos, vivimos humildemente. Que Janet se cambió de sexo. Que no estamos casados legalmente, nos casamos en el registro civil de Woking, Surrey, el 19 de julio de 1975, como cualquiera puede comprobar, etcétera, etcétera. Doreen Valiente tiene su propia lista de historias que ha oído sobre sí misma. La que más me gusta, nos dijo, es que soy una hija ilegítima de Aleister Crowley. Se supone que mi madre fue una debutante en 1920, de familia aristocrática, y se dice que fui criada en una familia de acogida, como si fuera suya, porque su propia hija había muerto. Desgraciadamente, se contradice con otra historia que asegura que soy una judía polaca que vino a este país, como refugiada durante la guerra, siendo iniciada en los oscuros secretos de la cábala en mi propio país. Los gitanos de New Forest me adoptaron, y allí fue donde me conoció Gerald Garner. Esta historia me la contó con total solemnidad alguien que no sabía con quién estaba hablando, y yo no se lo dije. Además, se supone que soy un agente secreto de la cienciología, y de todas las historias que se han contado sobre mí, alguien estuvo muy ocupado propagándola por Brighton, hace unos años. Y recuerdo otra sobre que una misa negra, una orgía sabática o algo así que yo había organizado en Chislehurst Caves. Nunca he estado allí en toda mi vida. La más graciosa de todas es muy reciente. Me confunde con Doreen Irvine, y asegura que me he convertido en una cristiana, y me he ido a Estados Unidos donde me estoy forrando, dando conferencias en contra de la brujería. Espero que ella no me demande. Todos estos chismorreos serían divertidos y a veces no resultaran penosos. Es un consuelo saber que proceden de una pequeña minoría de mentes retorcidas y que la mayoría de la gente es civilizada y amistosa cuando uno es civilizado y amistoso con ella. Ser un resentido es lo último que un brujo famoso debería ser. La tradición dice que una futura madre se convierte en reina del círculo, y que debe ser honrada sea cual sea su grado. Sin embargo, debe tener presente que no puede participar en el círculo, o en el trabajo, con la misma efectividad que antes. Las antenas psíquicas de una mujer embarazada se retiran para concentrarse en la nueva vida que bulle en su interior. Si está especialmente dotada en proyección astral, casi con total seguridad descubrirá que mientras espera un niño, no podrá hacerlo en absoluto. Las razones de la naturaleza para retirar el don, durante este periodo son bastante obvias. Su psique se refuerza alrededor de su embarazo, por lo que no está en condiciones de liderar ni de ser el foco del trabajo psíquico del conventículo. Lo más aconsejable para una suma sacerdotisa embarazada es nombrar una adecuada delegada que la sustituya hasta que haya nacido el niño, o más probablemente una pareja de trabajo que actúen juntos, desde el momento en que, probablemente, su propio sumo sacerdote desee retirarse con ella. Durante esos meses ambos podrán, por supuesto, participar en círculos, pero como estadistas más que como líderes activos. La única excepción podría ser en los sábados festivos, que constituyen más ocasiones de celebración que de trabajo. Por ejemplo, una suma sacerdotisa embarazada resulta ideal para representar a la madre en el Sabbat de Imbolc, véase los 8 sábados de la brujería, capítulo 4. Todo hombre y toda mujer son una estrella, y toda mujer, como todo hombre, es única. Por lo que muy bien puede haber mujeres brujas que posean una cualidad especial de poder que, misteriosamente, las capacite para continuar como sumas sacerdotisas en activo, durante parte o todo su embarazo. Pero cualquier mujer que se sienta capaz debe ser sincera consigo misma, y estar segura de que no está meramente racionalizando un deseo de mantener las riendas en sus propias manos. La expulsión de un miembro del conventículo debe ser una necesidad muy rara y, afortunadamente, en muchos conventículos esto nunca llega a surgir.
pero hay momentos en los que resulta la única salida. Si un miembro ha traicionado a sabiendas la confianza del conventículo, ha mentido a sus líderes, ha llevado a cabo actividades ocultas, que sabe que son incompatibles con la confianza que el grupo ha depositado en él o ella, ha roto flagrantemente una ley fundamental de la ética wiccaniana, o está provocando una continua disensión dentro del conventículo, entonces hay que pasar a la acción. Los meros desacuerdos no son razón suficiente para la expulsión. Las opiniones argumentadas y expresadas con sinceridad deben ser discutidas. Es incluso posible que el conventículo y sus líderes aprendan de ellas, o que quien las formula quede persuadido de su error. Pero lo que no es aceptable es el sabotaje solapado o el cabildeo taimado. A menos que la ofensa sea obviamente tan importante que se imponga la inmediata expulsión, el primer paso debe ser el careo con el culpable, primero con la suma sacerdotisa y el sumo sacerdote y después, si es necesario, con todos los miembros del consejo. Si el culpable comprende y acepta con sinceridad la situación, y el asunto puede resolverse en esta fase, mejor que mejor. Una posibilidad a tener en cuenta es decirle, a él o a ella, que, durante un tiempo, por ejemplo un mes, se mantenga alejado de los círculos del conventículo para que reflexione y vuelva a analizar su acción, o para que estudie en privado cómo corregir la falta. A menudo este método hace maravillas. Pero si el culpable se obstina y no se arrepiente y la expulsión se convierte en la única respuesta, entonces ha de hacerse formal y adecuadamente, y el culpable debe conocer sus derechos. Según la fórmula democrática honrada por el tiempo, no solo debe hacerse justicia, sino que debe discutirse cómo se ejecuta. La expulsión real puede ser pronunciada por la suma sacerdotisa o por el sumo sacerdote. En el mismo momento debe decirse al culpable que podrá ser readmitido, si lo pide, después de 1 año y 1 día, y también que seguirá siendo un brujo o bruja incluso, aunque sea expulsado, porque eso es algo de lo que nunca puede ser despojado. Si, como hemos sabido que ocurre, un culpable rehúsa enfrentarse a la suma sacerdotisa o el sumo sacerdote y aceptar su expulsión, entonces puede hacerse por carta. Pero deberá celebrarse el encuentro si es posible. En circunstancias muy especiales, la suma sacerdotisa puede decidir readmitir al culpable antes de 1 año y 1 día, pero no debe hacerse a la ligera, pues debilita el respeto que infunde la expulsión. Si el culpable solicita la readmisión a su debido tiempo, solo se le concederá si ha entendido y lamentado sinceramente la ofensa, y hace las reparaciones necesarias. No hace falta decir que un brujo expulsado no puede intentar unirse a otro conventículo mientras la expulsión esté en vigor, y que la suma sacerdotisa que acepte a sabiendas a un brujo expulsado estaría infringiendo el código del arte, a menos, naturalmente, que esté convencida de que el conventículo que lo expulsó era corrupto, irresponsable o negro, y que esa convicción esté rigurosamente fundamentada. La mera creencia de que la expulsión fue injusta no es suficiente. El lugar en que se practica el ocultismo, no es preciso recordarlo, adquiere una carga psíquica. Si sus practicantes se trasladan de lugar sin tener en cuenta lo que dejan detrás, podría muy bien convertirse en un lugar embrujado. Las personas que después lo utilicen por motivos normales pueden encontrarse con fenómenos que les asusten o les dejen perplejos, sobre todo si son psíquicamente sensibles y nerviosos, incluso si las actividades de las que esos fenómenos constituyen ecos posteriores fueron benignas. Así pues, cuando se abandona la sede de un conventículo, el último círculo se dedicará enteramente a cerrar el templo, y a realizar los trabajos necesarios para asegurar que nadie que vaya a vivir en la casa, reciba otra cosa que las vibraciones favorables que había antes, ni experimenten ningún fenómeno que pueda asustarles o turbarles. En nuestra opinión se trata de una cuestión de buena educación y disciplina, y es igual de importante que dejar la casa perfectamente limpia y bien cuidada para los próximos ocupantes. Hay otros argumentos a favor. Si se dejan cabos sueltos astrales en la sede abandonada de un conventículo, se estarán abandonando también vínculos astrales con sus miembros, de manera que podrían verse afectados por todo tipo de factores psíquicos o emocionales negativos, que los posteriores ocupantes pudieran introducir. Al no tener relaciones personales con ellos, los miembros del conventículo pueden incluso ignorar de dónde proceden estas influencias negativas.
Por estas y otras razones, recomendamos ardientemente un ritual de cierre a propósito, siempre que se abandona la sede de un conventículo. La forma del ritual debe ser un asunto de decisión propia, lo que importa es que el propósito sea rigurosamente previsto. No obstante, es buena idea, tanto psicológicamente como porque fortalece el propósito, que todos los miembros del conventículo participen, y desmonten por completo el templo preparándolo para su transporte, nada más finalizar el ritual y expulsar el círculo. Resulta bastante difícil no dejar influencias atrás, o incluso manifestaciones, pero si el cierre se realiza adecuadamente, esas manifestaciones se difuminarán, por así decirlo. Por ejemplo, nosotros mismos hemos vivido la extraña experiencia de convertirnos en fantasmas. Una vez abandonamos un lugar donde habíamos fundado un sólido conventículo y realizado muchas operaciones psíquicas, gran parte de ellas relacionadas con nuestros inmediatos alrededores naturales. Tiempo después supimos que los vecinos aseguraban, convencidos, que nos habían visto visitando la casa, cuando la verdad es que desde que la dejamos nunca nos acercamos a menos de 1 milla. Somos una pareja fácilmente reconocible y la gente del campo tiene muy buena vista, así que estamos convencidos de que lo creían realmente. Si hubiéramos descuidado el ritual de cierre, es posible que nuestros ecos residuales se hubieran vuelto perturbadoramente sobrenaturales, en lugar de ser confundidos con sucesos naturales. En este capítulo hemos hablado mucho sobre estructura, liderazgo, reglas aceptadas en general y todo eso, igual que en la primera parte de este libro, hemos abordado en detalle los rituales y, en buena parte por razones de interés histórico y para aclarar las cosas, hemos hurgado en las fuentes, las variaciones textuales, etc. Sin embargo, no queremos que nadie nos malinterprete y se quede con la impresión de que el Wicca es una religión formalizada. Los rituales, que mayoritariamente han sido aceptados como normas, y las reglas de trabajo que hemos descrito, constituyen una base útil de operaciones, pero una base, y no una camisa de fuerza. Al ser una religión creativa y en desarrollo fundada sobre antiguas raíces, abarca desde un amplio espectro de formas consagradas por el tiempo, a una total espontaneidad. Nuestra propia práctica, que en nuestra opinión está bastante extendida, abarca desde la observación precisa de rituales que nos gustan mucho, tal y como son a la impredecible inspiración del momento, con frecuencia durante un círculo nocturno. Y así es como debe ser. De manera semejante, los conventículos varían mucho según la zona del espectro que tiendan a enfatizar. Para una exposición inteligente y articulada del aspecto espontáneo, casi diríamos carismático, del espectro wiccaniano, recomendamos los 2 libros de la bruja americana Starhawk, The Spiral Dance, y Dream in the Dark. Algunas de las prácticas que ella y sus colegas hacen, pondrían los pelos de punta de un tradicionalista, con T minúscula, pero constituyen un sano correctivo al exceso de formalismo. Y para un talante poético de la brujería, y su misterio claroscuro, léase Witches, de Erika John, con las inquietantes ilustraciones de Joseph A. Smith. Es la clase de libro del que seguramente querrá comprar 2 ejemplares, uno para enmarcar las ilustraciones. Cada conventículo debe encontrar su propio carácter y su propia zona de influencia, dentro del espectro de posibilidades. Pero habrá que tener cuidado para no saltarse ninguna de las longitudes de onda del espectro. Si la luz blanca pura simboliza la realización y la integración psíquica que todos buscamos, debe recordarse que para ser blanca incluye otros colores, entre ellos algunos invisibles al ojo humano. Gracias por ver el video hasta el final. Agradecería mucho te suscribieras y le dieras me gusta al video. El siguiente video será con el tema Desnudos en los ritos. Espéralo.